camino es angosto, hay espinas y dardos sin momentos de llorar. No te rindas, mi hermano. Amén. Alabado es el Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a leer en el versículo 3. Y dice el verso en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres y esperaron a tu libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me encarnecen, estiran la boca y menean la cabeza. Gracias a Dios. Puede ser más. Estos son unos términos muy conocidos por todos nosotros. Y dentro de este término, pues, vemos un paralelismo. Aunque esta palabra va definiendo el carácter de Jesús en propiciación de la cruz, esto es un salmo mesiánico. Y nosotros observamos que entre este salmo y el Isaías 53 es algo parecido, pero hay una distante entre ambos. En el Isaías 53 está hablando acerca del Mesías, está hablando del Hijo de Dios. Y allí se provoca realmente el proceso latimar por el cual tenía que pasar. Pero en el Salmo 22 está hablando de Jesús el hombre. ¿Por qué está hablando de Jesús el hombre? Porque hay contraste que aunque son parecidos no es igual. Por la aflicción, por el proceso. Allí está el Jesús realmente Mesías, el lleno de gloria, el Hijo del Padre. Pero aquí está el Jesús, el hombre carnal, que recibe realmente las cosas en su propio cuerpo, sufrido en su propia carne. Y piensa realmente como el Jesús realmente que está pasando el vituperio de un hombre realmente situado en este proceso, pero siéndole fiel al que lo mandó. Gloria. Dile a tu hermano, hay que serle fiel a Dios. Amén. Este salmo va dando como centralidad realmente que cuando manifiesta el orden para el cual Dios ha designado, ha llamado a su Hijo, se tiene que cumplir. Y hay un paquete, siempre hablo esto en todas las predicaciones, que es el que Jesús ha puesto en todo el llamado. Este paquete especial va aclimentado del poder del Espíritu Santo. Va aclimentado con el poder de la palabra. Va aclimentado en toda la lógica que pueda alcanzar y ver realmente. Va con la solución, porque fue Dios que lo envió. Y cuando Dios envía, Dios respalda. Pero hoy es muy distinto. Hoy estamos orando al Padre para que me llene de poder. Que me llene de poder. ¿Por qué? Porque estoy vacío. No veo el problema que es en mí. Deja buscar el fuego, como dice Pablo a Timoteo. No, es un problema realmente que existe en mí. No es que Él tiene que enviar. La llenura te la dio. Él respalda.
ubicarnos dentro del propósito, el ubicarnos dentro del llamado, reconocer realmente la razón por qué Él fue que me escogió a mí. Ahora le voy a preguntar al Espíritu Santo. No, Dios no da respuesta a nadie. Dios no le da entrevista a nadie. Lo que Dios hace, punto. Realmente. Hay muchos que muchas veces queremos sacarle la quinta plata al gasto y no se trata de esto. Esto se trata de obediencia, de y abandono, de darme cuenta lo que soy ahora, que era lo que era después. Pero en ese tonar realmente, muchas veces estamos ubicados y situados como en el antepasado. Fíjese que aunque Jesús toca el punto, David también lo toca cuando manifiesta que es gusano. Y aquí viene uno de los problemas más grandes. Y es que habemos creyentes que queremos ser tan humildes y tan obedientes y queremos ser tan míseros que no nos encontramos ni dignos delante de la presencia de Dios. Ay, yo soy un gusano, Señor, oye. Pero no saben ni a lo que se está refiriendo David, ni saben a lo que se está refiriendo Jesús cuando manifiesta en este salmo esta condición. No sé cuánto en hebreo conocen la palabra Tolá. Tolá y Silim es en el hebreo que da la tonancia cuando David manifiesta que él es un gusano. Y como gusano realmente está dentro y se presenta ante la divina presencia de Dios. Jesús también lo hace como referencia en esta condición. Pero hay que conocer a qué gusano se está refiriendo cuando manifiesta y da a entender. Gloria a Dios. No es que somos cualquier gusano. Mire, hay que tener cuenta porque el llamamiento que Dios nos da a nosotros es un llamamiento de altura. Ya el Señor quita ese honrajismo de nuestras vidas y nos cambia, nos quita la vestimenta honrajosa, esto de pacho, y Dios cambia nuestra actitud, nuestra perspectiva y nos viste a nosotros como reales. Y hay que tener mucho en cuenta eso. Es decir, cuando venimos delante de la presencia de Dios, no nos podemos presentar realmente, porque dejamos de ser hijos de Dios. Y no es verdad que Dios va a tener por hijo un gusano, ni cualquier cosa. El Hijo de Dios es un real sacerdocio, oye la palabra. Y nos ha contrajado realmente dentro del propósito para levantar nuestro estímulo y que nosotros reconozcamos que hemos venido a ser ingentados, como dice Pablo, en el árbol, en la rama original, en la fuente original, delante de la presencia de Dios. Aleluya. Este Tolá y Lisín, voy a irme mejor al Viejo Testamento. En el Antiguo Testamento, este gusano es muy común en Israel y abunda en gran cantidad. En el tiempo de la antigüedad, este gusano es marcado como el rojo o púrpura. Este rojo de escarlata que habla las Sagradas Escrituras se refiere a este Tolá, que este gusano era el que se utilizaba realmente para teñir parte del traje del sacerdote. Y este gusano era también molido y tomado realmente su centralidad para teñir realmente la cortina del templo. Este gusano tenía la facultad realmente que era rojo en su centralidad.
y era una especie realmente selecta por casi toda la mayoría de todos los sacerdotes para tener la configuración del color del que el Señor demandaba realmente dentro de toda la raza. Cuando las escrituras nos hablan a nosotros que Jesús hace referencia, está refiriéndose a este gusano, pero está refiriéndose al proceso de sacrificio, de dolor, en el cual iba a pasar realmente, que todo su cuerpo y todo su ser iba a ser teñido, cubierto realmente de todo el color que emanaba de este gusano. Aunque la misma palabra de Dios, muchas veces nosotros la aplicamos y la oímos, dice, aunque tus pecados fueren rojos como el ¿qué? Como el carmesí, como el rojo de este gusano, vendrá a ser blanco como la blanca lana. Es decir, está dando un proceso, el procedimiento de lo que iba a llegar realmente a alcanzar. Y esto tenía como tenaza realmente el proceso de la voluntad de Dios. Aunque la palabra de Dios, hablando el Jesús en carne, hay un problema serio en este salmo. Y es la carga, la opresión, el dolor y el abandono del Padre hacia Jesús. Esa es una de las cosas que nosotros no aceptamos. El Padre en la cruz abandonó a Jesús. Y es tan común realmente que lo tradicional se dice realmente que la cruz es la esencia y la resurrección. No, es la resurrección, no la cruz. La palabra dice, maldito el que muere en una cruz. Realmente es maldición. Pero ya estaba propiciado realmente a través de las escrituras lo que el Padre iba a hacer por medio realmente de esta consideración. Que Jesús vino para liberar al mundo de la maldición. Por eso no es coincidencia, era necesario que fuera a la cruz y que se le diera muerte. Y esto estaba predeterminado realmente por Dios. En este contexto, Jesús llega a su conclusión, que dice que se está derritiendo como vela y que todos sus huesos se decoyuntaron. El hombre pasó por una condición de dolor y de vituperio, realmente, y de maltrato. No es tan solo decir que a Jesús se le llevó al sacrificio. No. La palabra, él manifestando realmente, dice que se derretía como vela. Está diciendo que toda su sangre realmente se iba saliendo, ya lo que iba viendo era el esqueleto, y manifiesta a través de la palabra que sus huesos se habían decoyuntado, se habían desamblado, porque había sido tanto el martirio que le habían dado en la espalda, que toda su carne y todos sus huesos habían sido maltratados. Y lo más grande, todavía en una cruz. Y dice que allí en la cruz está orando. ¿Cómo está orando? Dice que los brazos estaban sujetados. Pero estaban sujetados porque si lo soltaban o se quedaba libre, era como una guanábana que iba a caer en el suelo. Y allí estaba él orando. Dice el 16, 17 y 18 que su lengua quedaba pegada en el paladar. Ya no tenía saliva. Nosotros vemos viendo un proceso sumamente terrible, agónico, de dolor, porque recibió la maldición. Ahora, él está hablando en el 3, 4, 5,
Y le está diciendo al Padre que a los padres que le antecedieron a él, le oraron, él lo oyó. Y él le dice, ¿dónde estás tú? Gloria a Dios, aleluya. Gloria. Mire, hay veces que nosotros cuando tenemos una prueba estamos vueltos locos y sin idea. Y se nos olvida de que somos hijos del rey. Se nos olvida de que somos sacerdotes. Se nos olvida de que Dios nos llamó. De todo. Lloramos, nos lamentamos. Tal vez en el culto, ni en el culto, porque entramos en la alabanza y en la palmeteada ahí, y oí el brinquito y el gozo. No se trata de eso. Jesús, en medio de este dolor, está apegado en la condición con el Padre. Y aunque está en un íntimo sufrimiento realmente, le está orando al Padre como si fuera el primer día que lo hubiese conocido. Nuestros padres te oyeron y tú le escuchaste. Pero él dice en el verso 3 que habla y nos dice, pero tú eres santo. Es decir, que habitas entre las alabanzas de Israel. Esperaron nuestros padres y esperaron en tu liberación. Y tú les liberaste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy. Aquí viene la condición de él. Se siente como el gusano realmente, lleno, teñido realmente de sangre por el maltrato. Ahora, la palabra de Dios habla que estaban como los toros de Basán. Cuando habla en este término, se unieron el poder político, el poder religioso y todos los demás poderes para hacerla contra y hacerle un rechazo de vergüenza. Y allí estaban los gentiles como perros para poderlo devorar, porque todos participaron a una diestra y siniestra. Sin embargo, dice Jesús que veía la mofedad de ellos, cómo murmuraban, cómo abrían su boca y la estiraban realmente delante de él, y cómo meneando su cabeza, influyendo acerca de su incapacidad. El propósito de Dios es tan grande, tan extraordinario, que lleva realmente como propuesta la posición de este gusano de Tolás. Si nosotros entramos a escudriñar un poco acerca de la condición de este gusano en un libro griego o arameo, vamos a encontrar que este gusano tiene la gran particularidad que es uno de los pocos insectos que saben que su tiempo le va a llegar para morir, para exterminar. Pero él reconoce que tiene una función específica y dice que antes de 4 días, en sus últimos, antes de 4 días, dice que sube a la parte más alta de un árbol y allí pone todos sus huevos para dar vida, óigalo, a uno nuevo naciente que vienen a fluir. Pero no tan solo en ese vértice que dan este gusano con proporción, sino que también este gusano da la manifestación de proveerle aún por medio de su sacrificio la alimentación para el nuevo nacimiento y desarrollo y creciente. Aleluya. Cuando la palabra manifiesta que Jesús dice que el que no coma
de su cuerpo no es digno de él. Este gusano se encarga realmente de morir y envuelto realmente en una tela de seda, se queda en el lugar donde está su nuevo nacimiento, para que su cuerpo le sirva de alimento, de desarrollo y de crecer realmente en el nuevo propósito de lo que van a dar. Cuando Jesús manifiesta realmente dentro de este contexto, es igual que el contexto que dice el apóstol Pablo y Pedro también en el capítulo 2, que nos habla acerca, segunda de Pedro capítulo 2, que nos habla acerca de que en él, aunque estaba dentro de la maldición, en medio de la maldición, dice que de su boca no se pronunció el pecado. Hay hermanitos que cuando tenemos pruebas, la boca como que se nos desliza. Dios, en medio de una cruz, con dolor y opresión, aún no existiendo ya parte de su espalda, porque había sido realmente carcomida por 13 latigazos que le dieron. ¿Cómo, pastor? 13. Sí, le dieron 13 latigazos, pero de 3. Por eso la palabra no le podían dar unos 40, porque los latigazos cada vez que le dan realmente eran 3, eran múltiplos, no le podían dar más. Y si usted multiplica 3 por 13, realmente le va a dar exactamente lo que dice la palabra. Cuando nosotros observamos la condición de Jesús en medio del sacrificio y de dolor, que va presionado, no agarra al que está a su lado, ni le tira la culpa a otro. Él sabe a quién acudir, a quién guía en medio de esta situación de presión, de dolor, de desgaste, de sufrimiento. Y él sigue en vigencia con el Padre, porque él sabía que aunque su padre en ese momento, por la condición de lo que había tomado, recuerden que la palabra de Dios dice que Dios no habita en el pecado. Dios es unisciente, Dios es unipresente, pero Él no habita en todo lugar, porque Dios no habita en todo lugar. Por eso era necesario el procedimiento de Jesús como hombre, que viniera realmente a enfrentar la problemática de lo que aquel Adán se le había arrebatado. Y este hombre tenía que venir en carne propia como hombre. Gloria a Jesús. Por eso es que Satanás le tienta a él y le manifiesta y le cita las escrituras. Lánzate de aquí. Si te lanza, vendrán miles de ángeles y te pararán, citándole al Señor en Salmo 92. Pero no se trataba de que él tuviera condición de usar realmente la parte en que la centralidad del verbo de Dios se había hecho carne en él. Recordemos que las Sagradas Escrituras, él manifiesta que el Padre le abandonó. ¿Por qué? Le hace reclamo al Padre. ¿Por qué? ¿Qué ha sido de mí? ¿Por qué me ha abandonado? Y el Señor lo manifiesta. Y le dice al Padre realmente que Él se siente abandonado en la vida. ¿Pero cómo?
cargando todas las asquerosidades del mundo, de todo tipo de pecado, no vamos a constituir ni a mencionar ninguno, que eran de vergüenza. Y él estaba recibiendo realmente esta presión en la cruz. Recordemos que si él está recibiendo esta carga de pecado, de peso, realmente, jamás Dios podría habitar en una vida realmente en el cual se habite y se mezcle dentro de lo interno del alma o corazón el pecado. Dios abandona porque esta condición, ¿hasta dónde llega Jesús? En la obediencia. No aflojó la responsabilidad, no huyó de la responsabilidad, no negó la parte de Dios. Se la llevó hasta la cruz con la motividad de agradarle al Padre, porque sabía en quién había creído. Dios lo dice: tú eres el dueño de la alabanza, tú eres santo, no importa la condición en la que yo me encuentre. Si está, sigues dividiendo el mal entonces. Si no está, lo sigue dividiendo. Dios es el Dios de la fuerza. Dios es el Dios del poder, de la gloria. Y Él hace como Él quiere, ¿no? Y se manifiesta cuando Él quiere. Esto es que muchas veces llevamos un evangelio de apetito y santificamos nuestras quejalidades. Nuestra querella las hacemos santas de Dios y creemos que tenemos derecho y no nos damos cuenta lo avergonzado que nosotros debiéramos de sentirnos delante del Creador. Lo más grande es lo que dice la palabra. Viene la palabra y viene el Espíritu. Se hizo un poder, sumamente el poder de la creación, de cuando se comenzó la primera formación. Y viene nuestra vida, el poder del Espíritu, y tenemos la palabra. Y no nos damos ni cuenta. Pero este Jesús, en medio de toda esta aflicción, aunque la palabra de Dios manifiesta que no encontraba cómo lubricar aún su lengua, hace un esfuerzo sumamente extrahumano. Y le dice al Padre: ¿por qué me ha desamparado? ¿Quién quiere cuestionar eso? Que Jesús, como hombre, le está diciendo a Dios: ¿por qué me ha abandonado? No podemos decir: no, ¿por qué lo abandonó? Porque lo abandonó. ¿Por qué lo abandonó? Porque Dios no habita en el pecado. Jesús vino a liberar la humanidad. La tierra era maldita y se necesitaba que un hombre viniera a tomar este renglón para poderle arrebatar lo que el diablo le quitó a Dios. Aleluya. La victoria de todo esto no está en la cruz. No, es una maldición. La victoria está en la resurrección. Amén. Pero lo grande es que Jesús, este Jesús, murió. ¿Cómo murió Jesús? Murió sin el Padre. Y dice que fue llevado y fue sepultado. Pero lo grandioso es que el hombre, aún como hombre en medio de su dolor, aunque solamente estaba el pectoral de él, porque ya lo otro de atrás se había salido, todo lo que estaba atrás se había salido, fue obediente al Padre en la cruz, en medio de la maldición. Y dice que llegó hasta el sepulcro y murió
Jesús. Pero al morir no se encontró en él pecado. Aunque cargó todos los pecados de la humanidad, en él no se encontró pecado. Aleluya. Por lo tanto, el poder del Espíritu baja hasta el mismo infierno Dios. y vivifica. Amén. Santo Dios, aleluya. Nosotros muchas veces no entendemos ni el plan ni el propósito. Nosotros muchas veces lo que estamos es en las condiciones de que me hablen lo que yo quiero oír. Me digan lo que yo quiero oír. Si no me dice lo que yo quiero oír, me voy a ir. No estoy de acuerdo con ese pastor. No estoy de acuerdo con la iglesia. Esto es un camino de dolor. Esto es pasajero. Son 70, 80 años lo más fuerte, comparado con una vida eterna. Esto es prestado. Amén, amén, así es. Lo grandioso es llegar a la patria celestial. Vive Dios. Lo más grande es cuando la palabra de Dios se levanta con poder y autoridad. Y este poder comienza a lubricar realmente en unos amargados y abandonados discípulos que se desaparecieron, con excepción, dice la palabra, de Juan, que estuvo al pie de la cruz. Pero todo, ¿usted ha salido huyendo a su pastor alguna vez? ¿Usted ha salido huyendo a la congregación alguna vez? Hemos abandonado el recinto, que no decimos ni la razón ni nada. Jesús, a base de que estaba en esta condición, dice la palabra que él al morir, murió en cambio de lo que dice el libro de San Juan 14, 6, 14, 9. El hombre que decía, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Está aquí en este momento diciéndole a la otra parte de Dios, ¿por qué saliste de mí? ¿Por qué me abandonaste? ¿No? Y lo más grande es que muere, y muere realmente sin el apoyo y el estrato del Padre dentro de él. Pero dice que fue justo y santo hasta llegar a la vida. ¿Qué Dios espera de ti? ¿Qué Dios desea de ti? ¿Qué nosotros le vamos a dar a Dios? ¿Cómo le vamos a servir a Él? Oye, es sumamente grandioso la venta que el Padre nos da a todos y cada uno de nosotros. Y esto manifiesta realmente que es la forma que Jesús utilizó para dar nuevo nacimiento a cada uno de sus discípulos. El que cree en mí, como se lo dijo a Lázaro, nunca estará muerto. Nunca. Por eso la palabra entiende y toma como énfasis que es la centralidad. Ahora, Jesús, este Jesús es resucitado y es resucitado nuevamente el Mesías. La centralidad del verbo de Dios, levantado a Jesús de entre los muertos para darle vida. Lo que hizo el tolá, el gusano, con su cuerpo a todos sus
Claro, le dio vida por medio de su cuerpo. Ahora viene Jesús a darle vida a todo el que cree en Él. Aleluya. Porque el que cree en mí se configura lo que dice el libro de Génesis. En el mismo huerto del Edén, del río del altar salía un río que se repartía en tres. Jesús lo toma y dice, desde su interior correrá. Porque esto no es coincidencia. Esto era un plan y un propósito. Era razonable que el pueblo judaico rechazara a Jesús. Claro que sí. Era de Dios. Era un plan de Dios. Porque si no rechazaba a los judíos, ¿dónde quedábamos nosotros? La especialidad de ellos. No. Dios tiene una ternante de alcanzar lo que manifiesta el Salmo 24. De Jehová es la tierra y su plenitud. En el mundo no soy para grupitos, no soy para X personas, soy para toda la nación. Y este Jesús murió con el resultado de todos. Para que todo en él tenga vida. No he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. Vivió bajo la ley. Vivió en la ley. Asumió la ley. No le fue difícil. ¿Por qué es que las cosas a nosotros nos dan tanta vida? Lejos del Padre. Pero Jesús es un Dios tan amoroso que muchas veces se nos es difícil nosotros entender. Difícil. Pueden comer. Dice la palabra, le voy a dar este puntito. Dice la palabra que el día que Jesús resucitó, le mandó a decir a Pedro, dame el informe a Pedro, a Pedrito. Cuando oyeron el informe, dice que Pedro y Juan salieron huyendo, o corriendo, o a zancada, para darse cuenta y verificar con sus propios ojos si en verdad se había robado el cuerpo de Jesús, o en verdad había resucitado. Hubo una condición sumamente bien difícil. Jesús se le estuvo apareciendo a todos los discípulos. Pero hay un contraste en el libro de Mateo, está en Lucas, está en el libro de Marcos también. Y dice que cuando Jesús se le iba apareciendo a todos los discípulos, en el momento que hay un grupo de gente que rompieron el techo y bajaron, y dice que Jesús entró a una casa, y cuando entró a la casa dice que allí estaban los 12 discípulos y faltaba menos uno, así dice la Escritura. Los 12 menos uno. Si la palabra me dice que están los 12 menos uno, ¿quién estaba en ese grupo? Judas, después de la resurrección. Te digo, Jesús es ¿sabes lo que es amor? No importa lo que haya en nuestra vida, sigue siendo nuestro Dios por encima de todas las cosas. Aleluya. Entonces, sobre los pies. Santo. Señor, te doy gracias a esta hora.